Somos Sol y Loli, dos psicólogas pero fundamentalmente amigas del alma. Compartimos nuestros dolores, deseos y experiencias para acompañarnos, fortalecernos, reírnos y crecer. Creamos este podcast no solo como una forma de divulgación del psicoanálisis y la psicología, sino también porque Soli hace 5 años que vive en España y la distancia es dura, como muchas cosas que atravesamos en la vida. Entonces encontramos esta como una manera creativa y singular de estar cerca, de seguir juntas, de querernos. Te invitamos a conversar con nosotras y a reflexionar sobre los avatares de la vida, los tuyos, los míos, los nuestros. ¿Hay algo más difícil y a la vez más desafiante que vincularse con el otro? ¿Habrá sido siempre así o son estos tiempos los que nos enfrentan a la tarea titánica de relacionarnos cuando la virtualidad y la velocidad se imponen? Decime, ¿soy yo sola la que siente que estamos navegando en aguas poco profundas y bastante turbias? ¿Soy yo sola la que ve una realidad opaca, tan distinta del brillo que nos quieren vender? Por favor, amiga, decime que no soy la única cínica en este lío, pero sobre todo, decime que podemos hacer algo al respecto. ¿Un podcast? Quizás. Me gusta, podría ser, ¿no? Me gustaría detenerme un poco en la velocidad. Qué lindo oxímoron, ¿verdad? Detenerse en la velocidad. Vivimos en un mundo de oferta y demanda permanente. Cosas, objetos, experiencias y también personas. Pero, ¿qué pasa cuando la demanda se vuelve específicamente sobre las personas? Cuando es inagotable, inabarcable. Hay una dinámica que se repite mucho en algunos vínculos, la lógica de la oferta y la demanda. Seguramente a muchos les pasó alguna vez tener un intercambio cargado de reclamos. Llamémoslo así, una demanda de amor. Y acá me gustaría desmenuzar algo. Todos tenemos o tuvimos algún amigo que en algún momento nos pidió más atención, por ejemplo. Y a veces eso sorprende, ¿no? No porque no validemos lo que el otro siente, porque efectivamente lo hace, sino porque nos preguntamos, ¿de dónde vienen esos sentimientos? ¿Tienen que ver con algo que yo hice o dejé de hacer? ¿O están puestos en mí, pero nacen en otro lado? El generoso suele ser blanco de reclamos, porque se muestra disponible. Al que siempre dice que no, a ese nadie le pide nada. Entonces aparece una frase tan trillada y bastante errada, como es, al bueno lo toman de boludo. A ver, desarmemos esto. El bueno sería el generoso, el que está, no importa el cómo ni el cuándo. ¿Y quién lo toma de boludo? Muchas veces alguien que, desde un lugar bastante infantil, no sabe cómo decodificar un pedido desmesurado y poco claro. Y como un niño pide sin saber qué quiere. Pienso en este lugar del boludo que decís, por llamarlo de alguna manera. No solo es el blanco del reclamo, sino que por ser tan bueno o tan boludo, además se pregunta qué hizo mal y se siente culpable por algo que no hizo o incluso por algo que ni sabe qué es. Sí, totalmente. La santa culpa, ¿no? Un temita para otro episodio. Bueno, lo que demanda, el que demanda y lo que casi siempre pide es atención, amor, reconocimiento. Pero si entendemos que para quien pide nada alcanza, ¿será realmente eso lo que necesita? ¿O será que al no poder formular qué le pasa, el pedido queda teñido de una demanda inagotable? Claro, uno podría decir, bueno, loco, pedí bien, habla claro, como si fuera tan fácil saber qué queremos o qué necesitamos. Y no lo es. Sobre todo cuando no podemos detenernos a pensar, o más aún a pensarnos. Pensar, un acto tan simple y sin embargo cada vez más difícil. Antaño, cuando alguien me contaba una situación complicada y yo quería explicarle por qué hacer terapia podía ayudarlo, me costaba muchísimo transmitirlo. Hoy es mucho más simple. Hacer terapia para detenernos a pensar y sobre todo para no agotar los vínculos que tanta falta nos hacen y que tan en falta están. Exacto. También pienso que la demanda es la base de las relaciones. Entonces hay un efecto medio paradojal, ¿no? Es la base y a la vez es algo que genera algunos atolladeros, porque ninguna demanda puede ser totalmente satisfecha.
y en realidad muchas veces se proyecta en el otro cuestiones que van más allá de ese vínculo puntual. Creo que lo más complicado de esa demanda es cuando no se tiene en cuenta al otro. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando te pido, te manifiesto mi enojo, mis expectativas, y no me pregunto ni cuándo te lo estoy diciendo, ni cómo, ni qué impacto puede tener en vos, o incluso yendo un poco más allá, cuando no me pregunto en qué momento estabas, o qué circunstancias te llevaron a actuar como actuaste. Entonces, quizás no siempre podamos pedir con claridad, pero sí podemos registrar cómo pedimos, si hay consideración por el otro o no. Sí, y me parece que esa demanda inagotable termina siendo tal cuando el demandado no puede poner límites a tiempo. ¿Y por qué? Y porque poner límites resulta un tanto incómodo. ¿E incómodo por qué sería? Bueno, quizás por temor a que el otro se enoje y se vaya, o se enoje, se vaya. Vean lo que sucede con las madres de los niños pequeños o no tanto. La mayoría de las veces la falta de límites es el problema central en la crianza. Sí, ya sé, fuertes declaraciones. Pero bueno, ahí es cuando aparece la famosa culpa. Culpa porque estoy diciendo que no. Ahora, te estoy diciendo que no. A esto no. De tal forma no. En cualquier momento no. Que es muy distinto que mostrarse impenetrable, arbitrario o impredecible. Habría que preguntarse por qué esa persona necesita que el otro lo regule. ¿Por qué necesita del borde del otro? Porque a decir verdad, el niño pequeño necesita del borde del adulto, de la regulación del otro, para luego ir consiguiéndolo él por sus propios medios. Pero cuando esto pasa entre adultos, bueno, ahí es necesaria cierta revisión. Porque si esto sucede permanentemente, es probable que a la larga los vínculos empiecen a tambalear. Loli, ¿sabés de qué me acordé? Que tiene bastante que ver con lo que estamos conversando. ¿Te acordás ese día que fuimos a cenar por Caballito hace 1000 años? Yo me volví en bondi, vos me quisiste acompañar a la parada para que no me quedara sola. Uy, sí, ¿cómo olvidarme de eso? ¿Qué te parece si ese ejemplo lo llevamos al diván? ¿Me acompañás? Claro, amiga, te sigo al infinito y más allá. Mira, con que me vengas a visitar a Málaga este verano, yo ya soy feliz. De todas maneras, quiero contarte que realmente lo hablé con mi analista. Y ahora dejamos la escena cotidiana para entrar en otro espacio, donde las palabras se escuchan distinto, donde cada silencio también dice algo. Una voz lleva esta historia al diván y el analista escucha. ¿Cómo estás? No sé, el sábado fui a comer con Soli, mi amiga. La cosa es que fuimos por adentro de Caballito y yo dije, bueno, me vuelvo en Uber. Ella se iba a tomar el bondi. Entonces decidí acompañarla, total, yo me iba tranquila. Pero claro, cuando me quedé sola en la boca del lobo y el Uber no venía, me desesperé. ¿Y qué hiciste? Y caminé 2 cuadras hasta una avenida que igual seguía desértico, pero qué sé yo, finalmente vino el Uber, pero ese rato se me hizo eterno y lo que había elegido de seguridad se me transformó en algo inseguro, angustiante. ¿Y qué sentiste? Y como te dije, angustiada, pero ahora estoy enojada. ¿Y con quién estás enojada? Y no sé, qué sé yo, con Sol, que no se le cayó la idea de que me dejaba sola. ¿Cómo puede ser? ¿Y solo con Sol? Bueno, quizás creo que más conmigo. No sé, porque soy una tarada. Bueno, el insulto y cómo te hablas lo trabajaremos en profundidad en otro momento, pero esta situación refleja lo que te pasa asiduamente. ¿Qué cosa? Que te anticipás al pedido del otro y que no medís las consecuencias que tienen para vos. ¿Te hace sentido esto que te estoy diciendo? Bueno, ahora que lo decís, pero ¿para qué hago eso? Bueno, eso es una pregunta interesante. ¿A vos qué te parece? No sé, todo el tiempo ofrezco, ayudo, no sé, me sale así. ¿Será una forma de hacerse querer? Me quedo en silencio, mientras la angustia me cierra la garganta y unas lágrimas me nublan la mirada. ¿Es posible que haya otro lugar que no sea el de ofertarse? ¿El de poder esperar que el pedido venga del otro sin necesidad de ponerse en la vitrina al mejor postor? ¿Te parece que lo sigamos conversando la próxima?
El tema que estamos conversando hoy tiene mucho jugo para sacarle, ¿no, Loli? Pero para no irnos por las ramas y porque ya entendimos que menos es más, nos gustaría hacer una última reflexión sobre la idea del generoso, la demanda, los vínculos, etc. Así como la persona que está en posición de demanda a priori pareciera que no está registrando muy bien qué pide, cómo pide, a quién pide o cuánto pide, es decir, no puede detenerse a pensar, o si lo hace luego de que la otra persona se retira silenciosamente agotada o dando un portazo, el demandado, vamos a llamarlo así, tampoco está deteniéndose a pensar si puede, si quiere, si realmente es el momento de hacer eco de ese pedido. Así como el demandante no tiene borde para pedir, el demandado no tiene borde para dar. Y aquí llegamos a un concepto que está muy en boga y que queda muy bonito en la mesa de los domingos. Y esto es la incondicionalidad. ¿Realmente creemos que podemos vincularnos sin condiciones y que salga bien? Es cierto que hay muchas veces hay demandas que son gritos desordenados, que no buscan invadir, buscan no perder, que no buscan asfixiar, que buscan el encuentro. Pero si no existe el registro de a quién tenemos enfrente, de ubicar que somos dos en esta relación, lo que sucede es que posiblemente infantilicemos al otro, poniéndonos en lugares como el de hijo o madre y no como semejantes. Quizás no se trata de pedir menos, sino de aprender a escucharnos más y de animarnos a preguntar qué de lo que pedimos le pertenece al otro y qué es nuestro. Porque cuando todo se vuelve demanda, el vínculo deja de ser un encuentro. Somos Sol y Loli, dos psicólogas pero fundamentalmente amigas del alma. Nos encontramos en el próximo episodio. Gracias por estar del otro lado.